Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los productores de televisión más famosos de la historia de Puerto Rico. Nos referimos al señor Luis Vigoró padre. Aquí tenemos su rostro cuando joven. Aquí lo tenemos en la edad de promedio, ¿verdad? Y un poquito más en los años de experiencia con su famoso micrófono, animando allá en uno de los famosos programas de televisión como Sube Nene Sube y Pa' Arriba Papi Pa' Arriba, que era otro de los más, y Luis Vigoró Presenta, que fueron tres programas de televisión para la familia puertorriqueña de la década de los 70 y 60. Fue uno de los programas más vistos por los puertorriqueños, inclusive el señor Otilio Warrington Bizcocho, famoso comediante puertorriqueño, se dio a conocer en una de sus programas en el que se casó también, y luego más tarde se convirtió en uno de los comediantes más famosos que hoy en día tenemos los puertorriqueños, que es el famoso Bizcocho, Otilio Warrington Bizcocho. Nada, vamos a escuchar la biografía de este gran puertorriqueño que tuvo una tragedia personal que todo el mundo en Puerto Rico conoce, donde hubo una situación particular que pasó con él y su esposa, de la cual tenía un buen matrimonio con dos niñas, y también tuvo otro matrimonio con dos varones con otra señora. Y vamos a escuchar la historia de cómo este hombre aportó a la historia de la televisión puertorriqueña, y luego más tarde pues una tragedia que sucedió en su vida que acá los puertorriqueños conocemos. Vamos a escuchar esa historia de ese gran puertorriqueño que sabemos es uno de los más famosos productores. Hijo de don Enrique Vigoraux, mayordomo de la Fajardo Sugar Company, Luis nació en el pueblo de Ceiba el 12 de abril de 1929. Su padre falleció a temprana edad, lo que llevó a su progenitora, doña Eulalia, a dirigir una familia de 8 hijos que vivían en el barrio Esperanza de Ceiba. Más al cumplir Luis los 14 años, su familia se trasladó a Río Piedras, donde el entonces preadolescente Luis no tardó en encontrar su afinidad con el arte. Mientras cursaba estudios en el tercer año de Escuela Superior Vilamayo, comenzó a trabajar como locutor en un programa que se ofrecía por la emisora WIAC, titulado Alma Estudiantil. En aquellos días el gerente de la emisora era don Tomás Muñiz, padre del productor y actor, Tommy Muñiz. Luis comenzó entonces a dar sus primeros pasos en la locución, aprovechando que en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, los profesionales del micrófono habían sido reclutados por el ejército y había escasez de locutores. En esos primeros años de labor radial, Luis se desempeñó en cuanta faceta estuvo a su alcance. Fue locutor, animador y hasta musicalizador. Se desempeñó igualmente como locutor comercial para la firma Sello Rojo, compañía con la que estuvo ligado por espacio de casi 3 décadas. Pero en toda su labor en la radio, hubo una faceta que despertó en el gran interés, la comedia. En esa etapa dorada de la radio, Luis llegó a fungir como locutor de uno de los programas de moda, la comedia El Gran Hotel, que protagonizaba Ramón Ortiz del Rivero Diplo. Este último estaba en todo su apogeo y su paso de comedia junto a José Luis Torregrosa lo mantenía en uno de los sitiales cimeros de la popularidad nacional. Luis Vigoraux se unió al comediante José Miguel Agrelot para hacer su propio acto de comedia. Y en las temporadas de 1954 y 1955 triunfaron juntos en los teatros latinos de los Estados Unidos. La aceptación ganada por ambos los llevó a gestar un programa radial titulado Torero & Company, en el cual Luis interpretaba el personaje de Don Toribio. En momentos en que se asomaba la televisión en Puerto Rico, Torero & Company no tuvo la suerte de hacer su transición a la pantalla chica. Sin embargo, Luis tuvo una entrada acertada al nuevo medio de comunicación, desempeñándose como locutor del programa El Show Levis, que amenizaba la orquesta Siboney, dirigida por el maestro Pepito Torres. En medio de su quehacer televisivo conoció en 1958 a la actriz Lidia Echevarría, de quien se enamoró perdidamente. Luego de disolver ambos sus lazos conyugales con sus respectivos cónyuges, Luis y Lidia contrajeron nupcias el 10 de febrero de 1960. Luis Vigoraux animaba entonces el programa El Tren de la Alegría, que transmitía Telemundo. La producción no duró mucho tiempo en el aire y Luis pidió a la empresa que le permitiera realizar un programa junto al actor Mario Pavón. El proyecto en cuestión se tituló La Hora Cero. Pero justo cuando el espacio comenzaba a tomar fuerza, Telemundo lo sacó del aire, llevando a Luis a establecerse con la competencia, Guapa Televisión. En el Canal 4, Vigoraux y Pavón se unieron a Paquito Cordero para crear un espacio de melodramas. Manuel G. Piñera les escribió entonces La Cruz de Mamá Dolores, que protagonizaron Lidia Echevarría y Mona Martí.
El actor principal fue un exiliado recién llegado de Cuba de nombre Carlos Alberto Badía. La APAT los piqueteó por contratar talento extranjero, lo que malogró el proyecto delineado por Vigoraux, Pavón y Cordero. Paradójicamente, Telemundo contrató posteriormente a Badías y lo puso a protagonizar, sin que la APAT procediera de igual manera contra la empresa. Mas no todo fue frustrante en esta etapa para Luis Vigoraux. Con La Hora Cero en el aire, el programa de variedades evolucionó hasta convertirse en 1963 en Luis Vigoraux Presenta. En momentos en que la televisión nacional era dominada por productores como Tommy Muñiz, Paquito Cordero, Tony Carroll y, en otras instancias, figuras como Gaspar Pumarejo y Mirta Silva, Luis Vigoraux, junto a su esposa Lidia Echevarría, lograron convertir su programa en uno de los espacios más finos de la televisión boricua. En Luis Vigoraux Presenta desfilaron talentos como Olga Guillot, José Feliciano, Celia Cruz y Marco Antonio Muñiz. Pero al finalizar la década del 60, su compañía productora atravesó cambios internos que lo llevaron a desarrollar una nueva dinámica en la industria. En 1970 Luis Vigoraux empezó a desarrollar una programación distinta para el fin de semana. Comenzó con el programa de juegos Sub Nene Sub, que se transmitía los viernes en la noche. El espacio, del cual el Gran Combo cantaba el tema que le daba título, inició sus transmisiones desde Plaza Las Américas. Y ante el éxito rotundo del mismo, la alta gerencia de Guapa Televisión le pidió entonces una nueva propuesta para transmitirse los sábados. Alterando la fórmula de Sube Nene Sube, Luis se ideó pa' arriba, papi, pa' arriba. Y justo cuando la Comisión Federal de las Comunicaciones prohibió los anuncios de cigarrillo en la televisión, la salida del aire de las carreras de caballo desde el hipódromo y las carreras en patines del Roller Derby, pusieron en bandeja de plata una nueva oportunidad para Vigoraux, quien creó entonces el programa familiar de la tarde, Dale que Dale en domingo. Desde su programación de fin de semana, Luis Vigoraux y Lidia Echevarría reafirmaron la imagen de pareja ideal de la televisión boricua. Ambos se dedicaron en cuerpo y alma a la empresa de producciones CVC que crearon. Y, durante años, compartieron también la labor de animar el telemaratón de la distrofia muscular. Sin embargo, los cambios sucedidos en la industria televisiva de Puerto Rico a finales de la década del 70 llevaron a Luis Vigoraux y su empresa a dar un salto al canal 11 de la telecadena Pérez Parre. Vigoraux compró entonces el Teatro Nu San Juan en Santurce, y desde allí comenzó a transmitir su nueva programación en el 11. Mas esta vez la suerte no acompañó a Vigoraux en su empresa. Con el bolsillo sumamente afectado, Luis tuvo que salir del aire y comenzar de nuevo. En medio de la vorágine, su matrimonio comenzó a hacerse pedazos. Su separación y eventual proceso de divorcio de la actriz Lidia Echevarría fue comidilla constante de las revistas de farándula. Más cuando el productor llegó a aceptar un nuevo romance con una joven actriz de nombre Nidia Castillo. Separado de Lidia, Luis se encauzó nuevamente en el arte. Sus producciones televisivas volvieron a ocupar el espacio del mediodía en su antiguo hogar de Guapa Televisión. En 1980, Luis formó parte de la obra musical La verdadera historia de Pedro Navaja, en la que interpretó el personaje de Rafael Maquena. 2 años más tarde trabajó en la obra Ángelos Caídos, que dirigió José Gilberto Molinari. Y en la radio se mantuvo en el aire en un programa matutino Buenos Días que transmitía la emisora WBMJ. En la mañana del lunes 17 de enero de 1983, Luis Vigoraux no llegó a trabajar ni a la emisora radial ni al Canal 4 como era su rutina. La aparición de un auto Mercedes-Benz, completamente quemado, en un paraje solitario y con un cadáver calcinado en su baúl, aterrorizó al país al confirmarse que Luis Vigoraux había sido asesinado. Una ola de luto y pesar se apoderó de Puerto Rico en aquel enero de 1983. Su féretro fue acompañado por cientos de personas hasta el cementerio de Isla Verde. Pero la añorada paz para su espíritu no se llegó a concretar. A la tragedia de este drama se sumó entonces el prolongado proceso judicial que, en un caso insólito en la historia de la judicatura puertorriqueña, juzgó a una misma persona en 2 ocasiones. Tras un controvertible proceso, su viuda, Lidia Echevarría, fue encontrada culpable como autora intelectual del suceso. El dedo acusador de la justicia tronchó el desarrollo intenso que su carrera como actriz había adquirido luego de su separación de Luis Vigoraux. Lejos de la sociedad, Lidia fue sentenciada a cumplir cadena perpetua de cárcel. Pero a través del tiempo su drama no dejó de ocupar portadas de revistas y mil especulaciones. En enero de 2000, el gobernador Pedro Rosselló indultó a Echevarría luego de 14 años de cárcel. Su liberación desató nuevamente las pasiones de un drama donde la actriz siempre ha proclamado su inocencia. Nada, en este canal estamos comprometidos en honrar a aquellas personas que de alguna manera dejaron huella en la historia del pueblo puertorriqueño. De esta manera hemos presentado ante ustedes una pintura dedicada al productor posiblemente más famoso de la historia de Puerto Rico, el señor Luis Vigoró, que sabemos que hay muchísimos que fueron exitosos durante esa época y en nuestra época también. Lamentablemente, como todos sabemos, hubo un caso trágico que hemos escuchado en esa mini biografía y hemos aprendido sobre esa situación de la vida de este gran puertorriqueño que tuvo una vida trágica al final de su tiempo, pero
que hizo posible de que se aprendiera en Puerto Rico sobre la situación de lo que sucede a veces en muchos de los hogares, que a veces no se habla ni se dice, pero que puede estar sucediendo en cualquier lugar del planeta. Y no estamos, ¿verdad?, exentos de decir que no vaya a suceder en alguna situación particular. Por ahí nos enteramos de asesinatos y situaciones particulares que afectan a todas las comunidades. Y la comunidad de la farándula pues no está exenta de esta situación, que es las tragedias, los asesinatos, los homicidios, los suicidios, entre los accidentes que ocurren, y lamentablemente pues las enfermedades estas que tenemos por ahí, que son terribles, como el cáncer, entre otras, que están afectando no solamente a la farándula, sino a nuestro mundo y a nuestras familias. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo, y dando a conocer la gente que dejaron huella. Gracias por tu tiempo.